Buenas noches, bienvenidos a una clase más de Historia de la Iglesia. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la Reforma Protestante. La semana pasada habíamos conversado sobre los prerreformadores. Entonces, habíamos considerado a un grupo de personalidades que antes de 1517, o sea, antes de la controversia luterana o de la herejía luterana, tal como se le llamaba en el siglo XVI, existieron personas mayormente religiosas de convento, de sotana, que comenzaron a discrepar con los dogmas, con las dogmas, con las doctrinas de la iglesia, con las prácticas de la iglesia, con lo que ellos consideraban que estaba mal. Entonces, hemos revisado nombres como Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo de Praga, Jerónimo de Savonarola. Incluso habíamos considerado, esto sí es personalmente, a Staupitz, ¿no? Staupitz, un personaje muy importante que ahora vamos a tocar. Entonces se considera a ellos los prerreformadores, o sea, algo así como precursores, personas que prepararon el terreno para la aparición, el estallido de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Sin duda alguna, la reforma religiosa fue un movimiento que trajo, que tuvo consecuencias de varias índoles. Hay consecuencias políticas, sociales, económicas. Fue un gran movimiento. De hecho, que hay algunos intelectuales que consideran a la Reforma Protestante como un evento que cambió el mundo. Entonces, la reforma también es un tema que ha llamado y ha acaparado la atención de muchos investigadores. Si uno comienza a revisar toda la historiografía luterana, vamos a encontrar que hay un buen número sobre la vida de Lutero, ¿no? Entonces, sobre Lutero se escribió mucho y Lutero también escribió mucho. Entonces, y creo hace pocos años, al conmemorarse los 500 años de la Reforma Protestante, ocurrieron y se organizaron algunos eventos que conmemoraban, y no solamente que conmemoraban, sino que celebraban la Reforma. Y ha habido gestos muy importantes que es necesario mencionarlos. Por ejemplo, los dos últimos papas de la Iglesia Católica tuvieron gestos muy diplomáticos y amigables hacia el alemán, Lutero, ¿no? Entonces, sobre todo el hecho de participar y visitar a lugares muy históricos de la Reforma Protestante por un papa, eso es significativamente, es bastante, ¿no? Es bastante. Y sin duda alguna ha habido un giro en el concepto y en la consideración hacia Lutero por distintos sectores. Yo creo, si Lutero estuviera vivo en este tiempo y escucharía que hay varias canciones que él compuso y que se están entonando en Europa, en iglesias protestantes, en iglesias católicas, yo creo que se sorprendería, ¿no? Entonces, pero hay, sin duda alguna, la Reforma Protestante viene a ser un movimiento muy especial. Voy a compartir pantalla de la sesión 7, entonces, que tiene que ver con la Reforma Protestante. Un momentito, voy a acomodar esto. Ustedes tienen allí una imagen que es muy famosa. Normalmente se usa esa imagen de Lutero para hacer afiches, para poder hacer volanteos, ¿no? Entonces, es una imagen hecha por un gran amigo de Lutero mismo, ¿no? Entonces, Lucas Cranach. Y vamos a ver en el desarrollo del curso de hoy cómo también Lutero usó la imprenta
Y no solamente lo usó, lo supo explotar muy bien. Algunos historiadores dicen que el éxito de la Reforma Protestante se debió en gran medida al uso que le dio Lutero a la imprenta y también, obviamente, a la imagen y a la pintura que aplicó Lucas Cranach, distinta a la Iglesia Católica, que no usó en plena controversia luterana y no lo supo aprovechar la imprenta, ¿no? Entonces, la reforma religiosa del siglo XVI. Con la reforma religiosa del siglo XVI, obviamente nosotros estamos asistiendo a un segundo momento crítico de la iglesia cristiana. Si ustedes han estado en las sesiones anteriores, hemos visto que la iglesia cristiana ha pasado por momentos muy complicados y uno de esos momentos fue esa tensión constante que hubo entre las iglesias de Occidente y las iglesias de Oriente. Tensiones que finalmente terminan en la separación, en la división en el siglo XI, en 1054, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Cuando llegamos al siglo XVI, nosotros asistimos a una segunda división. Entonces, en 1517, normalmente se toma esa fecha para poder ubicar cronológicamente el estallido, la aparición, la división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Aquí es bueno siempre recordar que cuando aquí se dividen tanto católicos como protestantes, hay que reconocer que no es que aquí nace la Iglesia Protestante, no es que Lutero rechazó todos los 1500 años de historia cristiana y Lutero dijo, ahora hacemos una nueva iglesia. Eso no es la versión, eso no es el discurso, eso nunca fue la idea de Lutero. De hecho, que Lutero incluso jamás quiso dividir la iglesia, y es más, él quiso reformar la iglesia, ¿ya? Entonces, Lutero nunca dividió la iglesia. Esa es la imagen que se le presenta a Lutero. Lo que Lutero quiso hacer es reformar la iglesia. Y obviamente la iglesia, como dicen algunos historiadores, la iglesia católica en ese entonces no estuvo a la altura. Entonces, Lutero no divide la iglesia, no se sale de la iglesia. Lutero es excomulgado de la iglesia, que es distinto. Tenemos que definir muy bien los acontecimientos. Entonces, debemos aclarar muy bien esta situación. Cuando se da la reforma protestante, Lutero no desconoce la historia cristiana, los 15 siglos de cristianismo. No es que es o bota los 15 siglos de historia cristiana y renueva o inicia nuevamente la historia del cristianismo con Lutero. No. Es una continuidad, nada más. Con Lutero continúa la iglesia cristiana. Obviamente observa con algunas reformas. Lutero no patea el tablero del cristianismo. Quiere reformar el cristianismo. Entonces, ese es un asunto que hay que entender. Por eso es que ahora la iglesia cristiana está conformada por estas tres grandes familias. La iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa y los protestantes. Y cada uno con sus variaciones. Las tres grandes familias cristianas somos nicenos en nuestra Trinidad, en nuestra doctrina de la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Y en otras doctrinas más. Entonces, compartimos muchas doctrinas semejantes, pero también tenemos doctrinas muy diferentes y sobre todo prácticas también, que nos distancian entre uno y otro. Entonces, dicho esto, tenemos que ingresar a hablar de la reforma religiosa y no podemos hablar de la reforma protestante si no hablamos de Martín Lutero. Lutero, sin duda alguna, es la imagen, el protagonista principal, el teólogo del siglo XVI, el fraile, el agustino que incomodó al catolicismo del siglo XVI. Fue una piedra en el zapato de Roma en el siglo XVI.
un monje, un agustino, que habló en voz alta lo que él hace muchos años estuvo pensando, reflexionando, sintiendo, viviendo y buscando. Entonces, Lutero es un personaje que realmente ha acaparado la atención tanto de protestantes, de católicos, de académicos, y hay un sinnúmero de autores. Y creo que en realidad tenemos muchas investigaciones y muchos libros sobre Lutero. Tenemos que revisar y escoger los momentos más importantes de Lutero. ¿Ya? No podemos hablar de toda su vida, porque nos demoraríamos mucho tiempo, pero quizás podríamos dividir un primer bloque hasta antes de la controversia. O sea, si tomamos el punto de quiebre en 1517, cuando Lutero discrepa públicamente de Roma, 1517, ¿quién era Lutero antes de 1517? Entonces, hay momentos muy importantes en la vida de este profesor alemán. Entonces, considero algunos momentos que para mí son tan esenciales en el desarrollo del pensamiento y espiritual de este gran reformador. La primera fecha tiene que ver en el año de 1505. En 1505 se cuenta que Lutero hace un viaje de Mansfield a Erfurt. Probablemente usted ya escuchó esta tremenda experiencia que Lutero vivió en este año. En pleno viaje se desata una tormenta terrible, fuerte, que asustó a Lutero. Asustó a Lutero de tal manera que Lutero sintió perder la vida. Tanto era el miedo que Lutero hizo una promesa, y él era muy devoto de Santa Ana. Entonces él dijo: Santa Ana, si tú me sacas de esto, yo me haré monje. Hace una promesa en 1505. Yo creo, hermanos, esta tempestad, este acontecimiento marcó el inicio de la vida de este gran reformador. Una vez pasado esta experiencia de la tempestad, dicho y hecho, el 17 de julio de 1505, en la mañana, llegando ya casi al mediodía, Lutero se está presentando al convento eremita de los agustinos. Miren, el hecho de prometer algo y cumplir, eso dice mucho del tipo de persona de Lutero. Lutero cumplió la promesa y entró así al convento. ¿Y por qué entró al convento eremita, un convento de la orden agustina? Se dice que allá en Erfurt y en otros lugares en Alemania había varios conventos como para poder escoger. ¿Y por qué Lutero escogió el convento eremita agustino? Y es que el convento agustino eremita tenía algo en particular. Era la orden que contemplaba de una manera muy estricta la disciplina. Y eso es lo que Lutero escogió. Si alguien quería introducir a un monasterio, a un convento, para estudiar bajo una disciplina estricta, rígida, ese era el convento agustino. Y Lutero escogió ese convento. Las historias y las narraciones sostienen que Lutero fue un monje ejemplar, un monje que supo cumplir todo lo que el convento le ofrecía y le ordenaba. Fue un monje ejemplar. ¿Ya? Él cumplía con todo lo que se le pedía e incluso hacía más de lo que se le pedía. ¿Ya? Es muy importante también recordar que durante su noviciado y cómo él va a pasar estos primeros meses y años dentro del convento, Lutero, como todos, pasa por una experiencia existencial, una búsqueda de saciar esa desesperación, esa sed de sentirse perdonado, esa angustia, esa profunda sensación de sentirse perdonado, ¿no? Entonces, pasa por una experiencia
similar a la que pasó, por ejemplo, Agustín, ¿no? De sentirse, de hallar paz en el Señor. Entonces, aún siendo religioso, Lutero estaba en la búsqueda del perdón. Y aquí, por ejemplo, hay una cita que hace este excelente historiador Lucien Febvre, y que me parece su observación es muy interesante. Él dice, lo que le importaba a Lutero de 1505 a 1510 no era la reforma de la iglesia, sino era Lutero mismo, el alma de Lutero, la salvación de Lutero. No la salvación de la iglesia, sino la salvación del propio Lutero. Esta angustia de buscar la salvación, ¿no? Momentos muy cruciales en la vida de Lutero. Entonces, en esta situación de búsqueda, en esta situación de profunda angustia, considero que la persona que le va a acompañar, que le va a acompañar y hacer un trabajo pastoral a Lutero en el convento, va a ser su maestro. Sin duda alguna, Staupitz, Juan von Staupitz, va a ser la persona que va a pastorear a Lutero, va a enseñar a Lutero. Staupitz era el vicario general de los agustinos, o sea, en otras palabras, podríamos decir que Staupitz era el jefe de todos los agustinos en Alemania. ¿Ok? Entonces, y él era su maestro en el convento. Después de cartas que Lutero va a escribir años después, nos enteramos cuál era el tipo de relación que tenía con Staupitz. Sin duda alguna, una de las personas con quien compartió mucho Lutero fue con Staupitz. Incluso dijo alguna vez, si no hubiera sido por Staupitz, yo me hubiera ido al infierno. Y hay cartas en donde Lutero agradece a Staupitz, expresa su agradecimiento, su afecto a Staupitz. Hay cartas muy, muy conmovedoras, como la de 1521, por ejemplo, que él escribe a Staupitz. Entonces, hay una relación de amistad estrecha, de respeto, y sobre todo también de cómo hace que Lutero pueda abrir los ojos a la historia, porque Staupitz va a hablarle y le va a presentar a San Agustín, a Lombardo, le va a hablar de los padres de la iglesia, le va a comenzar a presentar la doctrina del perdón, la misericordia de Dios. Por eso es que Lutero después, él va a escribir en uno de sus libros, él va a decir, cómo me asustaba y me aterraba el nombre de Dios. Tanto pánico y miedo tenía el nombre de Dios. Prefería el nombre del diablo que del nombre de Dios. El concepto que tenía de Dios, Lutero, era un Dios castigador, airado, listo para poder castigar, y ese era el concepto de Dios, y que obviamente le había llevado a Lutero a vivir una vida totalmente de miedo y de pánico. Esta situación va a ir cambiando con Staupitz. Staupitz va a ser la persona que le va a hablar sobre la misericordia de Dios, ¿no? Y va a acompañarle en todo este tiempo. Entonces, Staupitz fue la persona que obviamente influyó mucho para la madurez de Lutero. No se puede entender la reforma protestante sin este gran personaje, Juan von Staupitz. De hecho, nunca salió de la Iglesia Católica, no salió, pero sus decisiones fueron claves en la vida de este gran reformador. Otras fechas importantes para la vida de Lutero es en 1510. ¿Ya? Entonces Lutero ya está casi ordenado, está haciendo ya varias actividades religiosas, está como una persona muy distinguida en la orden de los agustinos, y una de las fechas también muy importantes es el año de 1510. Es este famoso viaje que Lutero hace a Roma.
¿ya? Él hace un viaje a Roma. Y bueno, el asunto es que algunos dicen que probablemente Roma invitó a los agustinos y que para que puedan visitar. Por ahí no va la cosa, sino que lo que había pasado, la razón del viaje a Roma es que había un problema dentro de la orden de los agustinos, ¿ya? Una crisis muy seria entre los observantes y conventuales por privilegios y responsabilidades en los conventos y en la administración de los conventos también. Entonces, la situación era muy inquietante entre la orden de los agustinos y que promovió que Staupitz enviara 2 delegados agustinos a Roma para que puedan buscar una solución desde el Vaticano, obviamente. Entonces, es seleccionado Lutero y otros frailes más para que vayan a Roma. Entonces, él hace un viaje a Roma muy difícil para ese entonces, porque había que caminar bastante y había que subir algunas cordilleras y todo eso. Pero a fines de 1510 y principios de 1511, cuando regresa a Roma, los historiadores sostienen que este viaje que hizo Lutero a Roma fue, digamos, el detonante. No se sabe exactamente qué es lo que vio. La mayoría sostiene que vio la corrupción del clero. Bueno, algunos decían no era necesario ir hasta Roma para ver la corrupción del clero. Uno podía verlo en todas las iglesias en Europa. Pero la versión de que vio el desenfreno, el lujo, el comportamiento de los cardenales y de las personas, hizo que Lutero pudiera hacer preguntas si en realidad es correcto, si es verdad lo que está pasando y si es legítimo pertenecer a una iglesia que tiene estas costumbres. Allí se suma todas las páginas un poco oscuras que atravesó la iglesia, como la división, por ejemplo, de la iglesia, el cisma de Oriente, el cisma de Occidente. Se comenzaba a pensar si era verdadera la iglesia, que en algún momento tuvo 3 papas al mismo tiempo y cada uno reclamando ser el verdadero. Si era justo y verdadero estar en la iglesia que había condenado a muerte a varias personas. Entonces, hay toda una estructura de pensamiento que se va formando en este viaje a Roma. Lo cierto es que el viaje termina un desencanto de Lutero. Vuelve de Roma frustrado al oír algunas versiones y regresa a Wittenberg. Entonces, a Alemania. Entonces, vemos cómo está desarrollando el proceso en el pensamiento de Lutero. Otra fecha importante es después de 1510-1512, el traslado a Wittenberg. Wittenberg era una ciudad pequeña, ¿ok? Y había personajes muy importantes. Estaba ahí el príncipe elector de Sajonia, Federico el Sabio. Federico el Sabio era uno de los príncipes importantes, de mucha influencia en Wittenberg. Entonces, él crea una universidad en Wittenberg. 1502, 1503, crea una universidad, porque quería Federico el Sabio hacer de Wittenberg una ciudad importante como otras ciudades de Europa. Crea una universidad, obviamente va a invitar a Lucas Cranach, al pintor famoso Lucas Cranach, para que pueda ir a Wittenberg, y la aparición de un momento a otro de una figura religiosa que va a sonar en toda Europa, obviamente va a hacer de Wittenberg lo que realmente quería Federico el Sabio. Entonces, pero el arribo de Lutero a Wittenberg en 1512 también es una fecha muy importante, porque va a ser justamente en los ambientes de este convento y universidad que en realidad toda la reforma luterana se va a madurar y gestar. La Universidad de Wittenberg será el escenario donde Lutero va a ir madurando y formulando bien sus tesis. Entonces, él llega y también por una invitación, el quien hace todos los
trámites y habla para que Lutero pueda arribar a Wittenberg es Staupitz también, ¿no? Porque Staupitz, que enseñaba en la Universidad de Wittenberg, invita a Lutero, le cede su cátedra, y por eso Lutero llega a Wittenberg, se traslada a Wittenberg y es nombrado como profesor de Sagradas Escrituras y Teología. Entonces, y es aquí, hermanos, cuando él comienza ya a hacer la labor docente, ¿ok? Entonces, aquí es clave. Lutero como maestro, como profesor, es clave para la Reforma. Porque antes de 1517, Lutero dictó 3 cursos muy importantes. Dictó el curso de Salmos, dictó el curso a los romanos y dictó el curso de Gálatas. Entonces, cuando él está estudiando y enseñando los Salmos, Romanos y Gálatas, obviamente Lutero está encontrándose con doctrinas de la justificación, doctrinas de la gracia, de la redención. Entonces, prácticamente todo lo que Lutero estaba tratando ya de empezar en 1517, obviamente lo vamos a encontrar en el estudio previo de las Sagradas Escrituras. Por eso es que algunos dicen, si realmente la Reforma origina el estudio de la palabra de Dios, o si el estudio de la palabra de Dios originó la Reforma. Entonces, viendo esta realidad, Lutero, antes de la Reforma Protestante, él era profesor de Romanos, él era profesor de Gálatas, estaba siendo empapado por las doctrinas de la justificación. Por eso es que ese famoso evento, esa famosa experiencia que él tiene en la vivencia de la torre, ¿no? Llamada, ¿no? Donde Lutero dice que me sentí como si hubiera nacido de nuevo, cuando estaba estudiando justamente la epístola de los romanos. Entonces tuvo Lutero ese tipo de experiencias. Y hermanos, una vez que Lutero ya había escrito sobre este lindísimo curso de Romanos, que dicho sea de paso, se ha encontrado en el siglo XX los originales del curso de Romanos de Lutero, prácticamente la reforma era cuestión de días, la reforma era cuestión de semanas. Y dicho y hecho, la reforma tiene su inicio el 31 de octubre de 1517. ¿Ya? Entonces, la tradición protestante sostiene que Lutero clavó las 95 tesis en el castillo de la Catedral de Wittenberg. Entonces, el 31 de octubre. Esto no está muy claro, ¿ya? Hay versiones que dicen que sí, Lutero clavó, otros dicen que no clavó. Hay una versión que me parece goza más de sustento, es que en realidad Lutero es el que escribió las 95 tesis y envió a Alberto de Brandenburgo, ¿no? Y eso fue la idea. Entonces, y algunos incluso sostienen que el autor de clavar las 95 tesis más bien fue una sugerencia de Melanchthon después. Bueno, pero lo cierto es que el 31 de octubre se hace público las 95 tesis. Clavada o no, se hizo la publicación de las ideas en contra de las indulgencias, ¿no? Para ese entonces, Roma, León X, el Papa León X, había contratado los servicios de un gran predicador como Juan Tetzel para que pudiera vender las indulgencias. Tetzel era dominico. Entonces se le había encargado a la orden de los dominicos la venta de las indulgencias. Y ahí también hay acuerdos y coordinaciones muy oscuras sobre a dónde iba a ir la venta, lo recaudado de las indulgencias entre Roma y Brandenburgo, ¿no? Entonces, el 31 de octubre, por eso es que nosotros recordamos como la fecha de la Reforma Protestante, Lutero hace público sus 95 tesis. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente después a la controversia? Hay varios momentos también.
y yo estoy escogiendo aleatoriamente porque, hermanos, hay varios detalles que son también muy importantes. En primer lugar está lo que se conoce en la historia de la Iglesia, la disputación de Heidelberg en 1518, entre marzo o abril. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la disputación de Heidelberg? No es más que el encargo del Papa a los agustinos por querer solucionar el caso de Lutero dentro de la misma orden. El Papa dice, ¿de dónde es ese monje del cual se está escuchando muchos problemas, mucha queja? De los agustinos, le informaron. Ok, ¿quién es el representante de los agustinos en Alemania? Staupitz. Encarguen a Staupitz entonces de que solucione el caso de Lutero. Bueno, se reunió sin ningún resultado en contra de Lutero, más bien creo que sirvió para que Lutero pueda exponer brillantemente sus doctrinas. En segundo lugar está la disputación de Augsburgo. Esto es muy importante. Si pudiéramos resumir en pocas palabras esta reunión, porque disputación es un término que se usaba en ese entonces para mencionar un diálogo, para señalar una reunión. Entonces, Augsburgo es importante porque es una reunión entre el cardenal Cayetano, enviado de Roma, con Lutero. ¿Ok? Entonces, es una reunión muy interesante. Cayetano, un hombre muy humilde, muy inteligente, muy académico también, una persona muy respetada. De hecho, que Lutero nunca habló descortésmente a Cayetano, siempre lo tuvo en cuenta su investidura, y realmente allí no solucionaron nada. ¿Ya? En realidad, Augsburgo iba a haber muchos temas, pero como estaba cerca Lutero, aprovecharon para que pudieran pedirle a Lutero explicaciones y retractación. Lutero pidió que pueda ir a Roma y pudiera conversar. Cayetano en reiteradas veces le va a decir a Lutero que él no había venido a conversar, sino solamente a informar a Lutero. Entonces, no terminó bien la reunión, guardaron buenos recuerdos, incluso hay un discurso, un escrito muy importante que Lutero escribe cuando Cayetano fallece, él va a fallecer antes que Lutero, muy, muy interesante, y esto demuestra mucho de la persona de Lutero, ¿no? Al año siguiente, 1519, recuerden que la controversia se dio en 1517. En 1519 se da una reunión en Leipzig, en una discusión, un panel, una mesa redonda, un diálogo entre Eck y y Lutero. ¿Ya? Dos grandes teólogos, Eck, uno de los teólogos más brillantes en aquel momento de la Iglesia Católica, y Lutero. Aunque al iniciar el diálogo y todo esto, lo inició Karlstadt, pero finalmente lo terminó Lutero. Leipzig no dio buenos resultados a Lutero. ¿Ya? Entonces, pero finalmente no se solucionaba el caso Lutero. En 1521 se da la famosa Dieta de Worms. El emperador Carlos V y todos los nobles estaban ahí reunidos, invitaron a Lutero para que él pueda dar explicación de su situación. Entonces, a pesar de que los amigos de Lutero le sugirieron que no vaya por temor a correr la misma situación que Hus, Lutero fue. Entonces, fue una reunión muy grande, muy tensa. Lutero algunos dicen que estaba con miedo, Lutero, la propia figura de Carlos V, muy joven en ese entonces, como que hacía que el reformador pueda sentirse un poco solitario, aunque estaba Federico el Sabio ahí. Entonces, ¿cómo termina la Dieta de Worms? Termina con esa famosa frase, estoy abreviando todo ya, termina con esa famosa frase que nosotros hemos escuchado, ¿no? Si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí. Y mi conciencia está cautivo de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia.
Que Dios me ayude. Amén. Hubo un silencio en la dieta. La suerte de Lutero estaba echado. Pedían su cabeza, pedían que pueda ir a la hoguera. Y bueno, lo cierto es que después de la dieta de Worms, nosotros encontramos a Lutero ya en Eisenach, en Wartburgo. Es muy conocida la historia que cuando Lutero logra salir de la dieta, una semana después, Lutero es raptado, y es raptado por Federico el Sabio, justamente, ¿no? Y secretamente se lo llevan a Lutero al castillo de Wartburgo, en Eisenach, y Lutero está en el castillo. Nadie sabe dónde está Lutero, se quiere hacer pensar que Lutero desapareció, incluso se corrió el rumor de que Lutero había muerto. Y quien lo había celebrado bastante y con mucha alegría esta noticia fue Durero, el pintor Durero. Había celebrado la muerte de Lutero, porque eso era lo que se estaba corriendo, el rumor que estaba corriendo. Pero mientras Lutero estaba en el castillo de Wartburgo, de 1521 a 1522, esto es más o menos. ¿Qué hizo en resumidas cuentas allí en el castillo de Wartburgo? Lutero tradujo la Biblia al alemán, o sea, el Nuevo Testamento, y lo hizo en poco tiempo. Basado en la traducción de Erasmo, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Y esto se va a convertir en uno de los libros más importantes para el pueblo alemán. Su gran aporte en 1522 es la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Hay tres obras, obviamente, muy importantes en el caso de Lutero, que nos muestran el pensamiento de Lutero en 1520, porque es en este año que Lutero escribe tres grandes obras, muy grandes. Carta a la nobleza de la nación alemana. Con este escrito, Lutero pretende destruir tres imágenes, ideas, tres murallas, tres fortalezas en el cual el catolicismo se había afincado. La primera es que Lutero con este escrito quiere observar la distinción que la Iglesia Católica había hecho entre el clero y los laicos. Lutero propone que todos somos iguales ante Dios, el sacerdocio universal. Entonces no hay privilegios, ni hay para algunos menos privilegios. Todos somos iguales delante de Dios. El otro tema que Lutero va trabajando tiene que ver con la jerarquía católica, los privilegios de la jerarquía o el privilegio hermenéutico de la jerarquía católica. Entonces, Lutero no estaba de acuerdo en que el magisterio de la Iglesia sea la única entidad con autoridad para interpretar las Escrituras. Entonces, Lutero acercó la Biblia a que cada uno pueda interpretar. El libre examen, ¿ya? El libre examen, como se conoció en ese tiempo. Ahora, esto también tiene riesgos también. No es que cada uno puede interpretar la Biblia como le dé la gana, ¿no? O sea, no es que nadie o cualquiera puede interpretar la Biblia como uno quiere o lo entienda, o con sus propias gafas, con su propia cosmovisión. De hecho, algo de eso hacemos cada uno, pero la idea aquí que Lutero quiso hacer es que tenemos que hacer que la interpretación de la Biblia, la lectura, su estudio de la palabra de Dios pueda hacerlo cualquier persona. Y en tercer lugar, la exclusividad del Papa por convocar el concilio. Lutero casi toda su vida había deseado un concilio para poder solucionar. De hecho, algunos historiadores dicen que si solamente Roma hubiera convocado, el Papa hubiera convocado un concilio para ver este asunto de Lutero, quizás la iglesia se hubiese reformado, ¿no? Entonces, pero no hubo ese asunto. El Concilio de Trento se organizó cuando ya Lutero estaba un año antes de morir, los luteranos ya se habían fortalecido, ya el protestantismo estaba en todas las regiones de Europa y era muy fuertes también. Sin duda alguna, este libro de una carta a la nación
la nobleza de la nación alemana es uno de los libros muy importantes que uno puede encontrar en Lutero. Otro libro importante es La cautividad babilónica de la iglesia. ¿Ya? Ahí Lutero critica el uso de los sacramentos en términos supersticiosos. ¿Ya? Entonces, no es que los sacramentos son tienen una suerte de poder para poder hacer de la persona un milagro inmediatamente, ¿no? Entonces, Lutero critica el abuso que se le dio al uso de los sacramentos e incluso Lutero va a reducir el número de cantidad de sacramentos y reduce solamente a la Eucaristía y el bautismo. Esto habrá sido una bomba, un cambio terrible porque la iglesia tenía 7 sacramentos y cercenar la cantidad de sacramentos sí que habrá caído muy feo a Roma. Hacer esto en el siglo XVI era un atrevimiento teológico. Reducir los sacramentos a 2 era una cuestión muy valiente de parte de este monje, porque Lutero consideraba que las 2 únicas ordenanzas dadas por Jesucristo eran obviamente los que he mencionado, ¿no? Y la libertad cristiana. Creo que esta es una de las joyas del pensamiento de Lutero. El cristiano es un hombre libre, va a decir Lutero, señor de todas las cosas. No está sujeto a nadie. Y al mismo tiempo, dice, el cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todo. Qué brillante. Y es así como empieza la libertad cristiana. Y Lutero empieza hablando de estas 2 realidades. Somos libres, pero al mismo tiempo somos servidores. Esta es una máxima muy importante para entender. Sin duda alguna, no solo para el cristianismo, sino también para la sociedad de ese tiempo. Hablar de libertad. ¿Eh? El cristiano es un hombre libre. Estamos en un sistema feudal, recuerden eso. Decir el cristiano es un hombre libre y al mismo tiempo sujeto a todo, es un pensamiento brillante, ¿no? Entonces, Lutero con esto obviamente avanzó mucho. Algunos usaron este discurso para sustentar toda la revuelta campesina de 1525, ¿no? Entonces, bueno, pero son escritos muy importantes. ¿Qué pasa cuando Lutero está en Wartburgo, en el castillo, traduciendo las escrituras del Nuevo Testamento? Hay todo un desorden en Wittenberg. Karlstadt, su antiguo amigo, estaba ingresando a las iglesias para poder destruir todas las imágenes, para poder destruir todas las pinturas. Algunos de eso incluso hemos visto en estos últimos años, ¿no? Hay personas con actitudes iconoclastas que ven una imagen católica y lo que hacen es celebrar cuando ésta se cae o se destruye, ¿no? Entonces, algo así estaba pasando con Karlstadt. Entonces, y Lutero, al enterarse de que Wittenberg estaba en un desorden total, Lutero abandonó el castillo de Warburgo y pese a los riesgos y a las recomendaciones que se le dio, Lutero volvió a Wittenberg, desafiando el peligro. Y enfrentó a Karlstadt y Karlstadt se negó a retractarse. Lutero le dijo, esto no es lo que hemos querido hacer, porque la reforma como que se le iba de la mano a Lutero. Wittenberg estaba en desorden, estaban incendiando por aquí, por allá, saqueando templos, y Lutero dijo, no es lo que queremos. Entonces volvió la paz y la tranquilidad a Wittenberg. Obviamente Karlstadt salió de Wittenberg, formó su propio grupo con estas costumbres también, ¿no? Entonces yo creo que aquí Wittenberg a partir de acá, de este momento, va a comenzar a fortalecer las iglesias nacionales y luteranas, que van a llamarse con el tiempo, ¿no? Lutero fortalece el movimiento protestante en Wittenberg. Hay decisiones muy importantes a nivel familiar también, en el caso de Lutero. En el año de 1525, Lutero se casa con Catalina de Bora, una ex monja. Esto es un asunto muy interesante.
porque ustedes saben que los monjes y los frailes hacen votos, ¿no? Y no pueden ellos casarse. Eh, Al casarse Lutero estaba dando un mensaje muy fuerte a Roma, y no solamente a Roma, sino también a sus amigos. Y no podemos negar que el matrimonio de Lutero, incluso para algunos de sus enemigos, lo usaron para poder desfigurar la imagen bien ganada del reformador. Algunos, al enterarse del matrimonio de Lutero, algunos opinaron, entonces en esto era el asunto final de la reforma, ¿no? Esto era la búsqueda final. Y Erasmo también tuvo un comentario muy ácido cuando se enteró que Lutero se iba a casar. Algunos dicen incluso que el propio Melanchthon se sorprendió cuando Lutero iba a casarse. Bueno, lo importante es que Lutero rompió una de las reglas para los sacerdotes y él contrajo matrimonio. Tuvo 6 hijos. Algunos dicen que el matrimonio a Lutero como que opacó y redujo la velocidad, porque ya Lutero después no va a producir en términos de libros como antes, ¿no? Y creo que aquí es un asunto muy importante también para poder ver el asunto de la figura del matrimonio y de hogar que Lutero quiere impartir y enseñar. La imagen de familia que tenía Lutero lo va a plasmar en su propia vida. Catalina de Bora y Lutero van a ser una familia muy importante, muy querida también. Federico el Sabio les va a regalar el convento agustino en Wittenberg. Y van a convertir el convento como una suerte de hospedaje. Algunos van a ir a vivir, a conversar. Obviamente se pasaban horas conversando con el maestro de Wittenberg. Y quien allí ponía el toque, el arreglo, la sapiencia era Catalina de Bora. Era una gran mujer. Era una mujer muy, muy valiente. Lutero muy áspero, muy tosco. Y Catalina siempre ahí apoyando y haciendo también un grupo muy, muy valioso allí. Hay charlas muy bonitas que han sido escritas no por Lutero, sino por algunos seguidores, que se llaman charlas de sobremesa, en donde se puede conocer la vida cotidiana de Lutero. Entonces, desde entonces muchos sacerdotes optaron por el matrimonio también, ¿no? Entonces, hubo un cambio aquí, dentro de la vida monástica también de los sacerdotes. Y bueno, la vida de Lutero siempre fue muy interesante. Él muere en 1546. ¿Ya? Su muerte es muy interesante, que Lutero, estando en Wittenberg, a Lutero se le encomienda ir a Eisleben a poder solucionar un problema, me parece que era de herencia. Entonces, y fue Lutero a Eisleben, o sea, a la ciudad donde él nació, Eisleben, y él no pensó que era su último viaje. Y Lutero murió en el lugar que nació, en Eisleben. Fue muy triste su muerte. Cuenta la historia de cómo es que Lutero es trasladado, el cuerpo de Lutero, desde Eisleben a Wittenberg con todos los honores. Su gran amigo, el brazo derecho de Lutero, Melanchthon, estuvo a cargo de todos los servicios fúnebres. Hay palabras muy lindas de Lutero antes de fallecer. Los que estuvieron al momento de la muerte de Lutero dan testimonio de que Lutero estaba tranquilo, con mucha confianza en el Señor, y nunca tuvo palabras como de queja ni situaciones complicadas que puedan acusar a Dios. Lutero fue una persona, así con su carácter fuerte, también tuvo momentos muy, muy profundos, intensos. Y su muerte afectó cuando ya llevan el cuerpo a Wittenberg, lo entierran. Quien sigue la reforma va a ser obviamente este gran teólogo,
muy amigo de Lutero, ¿ya? Melanchthon, un gran pastor, un gran humanista, un gran teólogo. Melanchthon va a ser el que va a continuar la obra en Alemania. Y de hecho que Melanchthon también va a conocerse con Calvino más adelante, ¿ya? Va a establecer muchas relaciones y mucha cordialidad y mucho aprendizaje también. Entonces, hecho la reforma en Alemania, lo que se venía después era un gran distribución, un gran avance del movimiento protestante en toda Europa. Hay otras ciudades donde se están ya formando muchas reformas, en Suiza, por ejemplo, con Zwinglio. Entonces, la reforma va a tener también otros lugares donde va a aparecer. Quiero terminar con estos tres personajes, quizás son los más importantes en la vida de Lutero. ¿Ya? Staupitz, como ya hemos dicho, una persona muy profunda, muy intensa, muy sabio, como acompañó a Lutero. Vuelvo a decir, no me puedo imaginar la reforma protestante sin este señor, Juan von Staupitz. Y al final se cambió de orden, porque al final tuvo algunas dificultades, pero nunca dejó de ser amigo de Lutero. Federico el Sabio es un personaje de mucha influencia. Algunos dicen que Federico el Sabio le salvó el pellejo a Lutero, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, el cardenal Cayetano vino para poder pedir a Alemania llevar a Lutero a Roma, Federico el Sabio se interpuso y dijo, no, a Lutero hay que juzgarlo o juzguen aquí en Alemania, no tienen por qué llevarlo a Roma. Y Federico el Sabio se opuso a que Lutero pueda ser trasladado a Roma. Entonces, sin duda alguna, con lo de la experiencia del rapto secreto en 1522, con esta situación de impedir a que Lutero vaya a Roma, sin duda, Federico el Sabio fue una persona, diríamos, providencialmente, soberanamente usada por Dios para mantener en vida a Lutero, con vida a Lutero. Lucas Cranach, el viejo, yo creo que para ir terminando, los dos, tanto el padre y el hijo, jugaron un papel muy importante también en la difusión del pensamiento luterano. Si Lutero exponía su doctrina a través de las prédicas, a través de sus escritos, Lucas Cranach, el viejo, lo hacía a través de la pintura. Y el conflicto entre los Cranach, Durero y el resto de los pintores que había en la época, muy famosos, radicaba justamente en esa situación de que quién refleja mejor la realidad. En este caso, Lucas Cranach lo que va a hacer es pintar muchos cuadros, va a hacer grabados, va a hacer lienzos. Entonces, el aporte de Lucas Cranach a la reforma es que a través de su obra de arte difundió el pensamiento y la teología luterana. Sin duda, un gran personaje. Fue muy amigo de Lutero, fue padrino de los hijos, y hay una relación muy estrecha, un vínculo de confianza entre Lucas Cranach y Lutero. Creo que aquí, hermanos, podemos quedarnos, y aquí marca el inicio de la iglesia protestante. Lo que viene a continuación son otros movimientos protestantes, y ya muy entrado en los siglos XIX y XX, 18 y 19, ya vienen con la aparición de otros grupos evangélicos, que era obviamente el costo que se corría en la reforma, ¿no? Estamos en octubre, mes de la reforma, que podamos tener toda un mes de reflexión, no para ensalzar a las personas, porque tanto Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon o Bucero son personas como nosotros, con virtudes y con defectos. Pero lo que recordamos es la fidelidad de Dios, la palabra de Dios como autoridad
en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestra familia. Empezamos un nuevo mes, el mes de la reforma. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.